De hecho, el cine nació como un espectáculo de feria. Sí. Y los magos ya estabais ahí, Sí, sí. antes que nadie. Sí, sí. Y los primeros efectos de los primeros películas cinematográficas eran efectos de magia, ¿no? Que aparecían y desaparecían en jaulas en las manos de alguien. O sea que sí, sí, totalmente de acuerdo. Cualquier guión es la historia de un personaje que vive en un mundo determinado y que tiene un conflicto determinado. Es decir, de alguna forma todas las historias son un personaje. Ese personaje es la metáfora, el concepto lo es todo. Claro, en este sentido es un arte escénico, es decir, es algo que le pasa a una persona. Con la cartomagia, ¿no? ¿Tenéis personajes vosotros también? Sí, ¿O es el mago el personaje? Hombre, el mago ya de entrada encarna un arquetipo, ¿no? Que también es verdad que la época moderna le ha restado bastante del aura de misterio que un mago encarnaba por su propia naturaleza, ¿no? Ahora casi somos más sinónimo de truco, es decir, el espectador comprende, ¿no? que subyacen ciertos mecanismos, ciertas cosas, ¿no? Pero a lo largo de los 4.000 años de historia que tiene la magia, el mago ha pasado, ¿cómo se diría? Ha encarnado muy diferentes arquetipos, ¿no? Entre otras cosas, pues para que no le quemaran vivo, ¿no? En una época determinada, o pasaba por científico, por recreativo, en fin, iba cambiando su configuración, ¿no? Actualmente el mago, bueno, es un artista, como puede ser otro de variedades en un momento determinado, ¿vale? Pero quizá esa obra de misterio quizás ha desvanecido un poquito, ¿no? Entonces cuando comienzas a actuar tienes que intentar rescatarla de algún modo. Ese sería el arquetipo ya de raíz, ¿no? Y después se mueven otros muchos, porque todos los juegos clásicos tienen, también en un estudio que hizo Juan Tamariz muy profundo sobre ello, tienen un elemento mítico de trasfondo, ¿no? Latente debajo, ¿no? Que quizá es lo que explica que esos juegos clásicos hayan pervivido a lo largo de tantos años y todos los magos sigan haciéndolos una y otra vez constantemente, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, una cuerda cortada y recompuesta, ¿no? Es la vida que pende de un hilo, ¿no? Expresaría esa metáfora, ¿no? de la precariedad de la existencia humana, ¿no? La carta ambiciosa, o cartas que salen solas de la baraja, ¿no? Hablaría de la libertad, de la liberación, o hablaría de la ascensión, ¿no? Para que tengan un concepto religioso de la vida. En fin, cada uno de ellos contempla un mito y son justo esos juegos los que más han pervivido a lo largo de la historia de la magia, ¿no? Desde que se crearon. Aparte de eso, como actor, como mago que actúa, tiene dos opciones. Obviamente puede interpretar un personaje, un papel determinado, sea cual sea, ¿no? Puede ser un jugador de póker de la época del oeste, en fin, se pueden hacer diferentes tratamientos de eso, pero tiene una que es para mí la mejor, ¿no? Y es que la magia te da la opción de autointerpretarte a ti mismo, ¿no? Lo que lleva a un proceso de autoconocimiento, ¿no? Siempre será una imagen exagerada de quien tú eres, porque el espectáculo provoca eso, ¿no? Exagera un poquito, pero sí hay. El personaje protagonista en un guión, en realidad es el punto de vista a través del cual cuentas la historia. Claro. Bueno, claro, a ver, para que pues pongamos un aventurero como Indiana Jones, que no parezca un estúpido que se mete en un cuarto lleno de serpientes, claro, o que se va a buscar no se sabe qué, claro, obviamente si lo haces desde su punto de vista todo tiene su lógica. Claro, exacto. Igual es lo que me estás diciendo tú, ¿no? Sí, es decir, sí, que para que el efecto mágico exista, tiene que haber un punto de vista. Exacto, en este caso lo encarna el mago. Entonces en la magia es muy interesante distinguir eso. Un prestímano, por ejemplo, es el que, presto digitis, dedos rápidos, pues sería el que encarnaría la concepción de la magia, los aspectos teóricos, psicológicos, técnicos, constructivos, estructurales, de cobertura, etcétera, etcétera. Y el mago sería una creación de ese prestímano, ¿vale? Que es el que aparece cuando se actúa. Así que no se puede actuar como prestímano, porque entonces estarías refiriéndote al truco, a la trampa, cosa que no se debe hacer, ni tampoco debes actuar como un mago, un prestímano, que en realidad está disfrazado de mago. O sea, el mago tiene que ser una creación real, ¿vale? Añadida al propio juego. Está en el Pero una creación particular de cada mago. Particular de cada mago, exactamente. Y desde esa creación de mago, o sea, cuando yo creo, pienso en el mago que va a hacer el juego en el que estoy trabajando, ya estoy decidiendo desde ahí qué mago, qué tipo de mago es, en el sentido de que, por ejemplo, un ejemplo, con las voces narrativas, yo decido si ese mago será omnisciente, lo puede todo, si el juego se va a representar desde un mago testigo, es decir, que vive los acontecimientos del juego en la misma línea que un espectador, no sabe más ni menos, quizá su experiencia colabore a aportar más datos que los aportaría un espectador, pero la idea es que no puedes estar por encima de un espectador, o un protagonista que sufre los hechos, ¿no? El cochecito de Tamariz, por ejemplo, pertenece a un mago testigo, porque él va explicando, presenta un juguete que él tenía de pequeño, se inicia el juego,
Entonces explica cómo funciona el coche, que tiene tres marchas, ¿no? Para adelante, muy bien, ahora tira para atrás, esta es para atrás y ahora queda quieto. Y esto es para atrás, tiene 3 marchas, ¿no? Empiezan los chistes, la gracia, parte divertida del juego. Y cuando se inicia el efecto, si el coche ha de cobrar vida propia y tener alcanzar la idea de animismo, de que tiene alma o espíritu o personalidad, para que eso ocurra y sea radical, sea fuerte la sensación de ello, el mago tiene que retirarse. Entonces hace testigo, dice, ah, mira lo que hace, y ahora pasa de largo, claro, porque ha visto que apartábamos las cartas, como no es tonto, es decir, y va expresando las ideas del coche, pero le otorga todo el valor a él. Él se retira, sería testigo. Eso sería un punto de vista, una perspectiva de dónde contar. He visto guionistas, por ejemplo, que han trabajado en el circo y se venden muy bien. Pues por el hecho, o que han hecho teatro. Entonces, por el mismo hecho de que han tenido que venderse, es decir, han tenido que interpretarse a sí mismos, claro. Quizá en este sentido sí que estamos en el mismo sitio, es decir, tendríamos que hacer la misma asignatura, vaya, cómo venderse a uno mismo, ¿no? Claro, sí. Claro, en la magia, evidentemente, ese es el proceso de autoconocimiento a mesa. Porque tú eres el responsable de todo lo que afecta a ese juego, ¿no? Y de cómo llega, de cómo se vende, de cómo se muestra y dónde actúas, evidentemente. ¿Y qué necesita? Quiero decir, el mago necesita ser sexy, por ejemplo, porque un personaje si no es sexy es muy difícil que funcione. Claro, lo que sí puede tener es carisma, ¿no? Un cierto carisma, debería intentar desarrollar un cierto carisma, pero yo creo que eso le viene también, que primero hay una personalidad propia y definida de cada cual, ¿no? Que tiene que saber sacarle los elementos necesarios. Por ejemplo, quizás se entiende mejor desde una perspectiva negativa. Una persona que no hace reír, que no lo pretenda. Obviamente se estaría equivocando, ¿no? Pero el hecho de no hacer reír tampoco es un problema para hacer magia. Es decir, había un conflicto, había una confusión de ideas, porque la magia, por ejemplo, ya tiene un humor implícito. Que algo absurdo ocurra, como una carta que se pierde en medio, sube arriba, eso provoca risa, porque relaja la tensión, ¿no? Frente a lo incomprensible, ¿no? Es un absurdo que provoca una risa natural, inevitable, siempre, ¿no? O sea que ya hay un humor implícito en la magia que es mejor que el mejor chiste con el que tú adornas el juego. ¿Vale? Empezando por aquí. Me he perdido. Sí, podríamos ir hacia el carisma, que es donde... Al carisma, exacto. Entonces, la idea es bien sencilla. Bueno, yo lo imagino a veces como... Porque sí es verdad que cuando ves a un mago, ¿no? Que aún mantenía un cierto estatus en su condición de mago como artista, ¿no? Sobre un escenario, cuando sale, tú lo notas eso, notas ese carisma, y no sé si se podría llamar incluso sexy, ¿no? Pero sí es atractivo, desde luego, ¿no? Es una sensación atractiva. Una persona que sale a un escenario enorme, lo llena solo con la presencia, camina con seguridad. Supongo que hay una serie de cualidades que dan la sensación de que domina el terreno, sabe dónde se encuentra y sabe quién es. Y por tanto lo comunica, lo expresa. Es más actor. Y yo también lo comparo a veces como cuando tú vas por la calle y ves a no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Un perro precioso, una maravilla, ¿no? Un animal súper cuidado, elegante. Imagínate, un bicho tremendamente guapo, ¿no? Lo ves ahí, te asombra. O un coche de narices, si te gustan los coches, da igual, ¿no? La siguiente reacción después de ver aquello es mirar a quién lo lleva, ¿vale? Y lo que a un mago jamás le debería pasar, porque eso obviamente es todo lo contrario de tener carisma, o de generar ese carisma, que supongo que también es una cosa que se gesta durante la actuación, lo que no puede ser es que al mirar a quien lleva el coche, se te ocurra decir, pero ¿qué hace ese tío con ese coche? Pues si es que no pega ni... ¿Pero de qué va? Yo qué sé, un señor de 70 años. ¿Eh? ¿El qué? Sobre todo si es bajito y feo. Sí, por ejemplo, sí, también todo afecta, ¿no? Pero bueno, que la belleza la pone el que mira, así que no está en las cosas, ¿no? Está en el que mira, así que eso sería discutible. Sí, carisma, la palabra carisma significa gracia, o sea, tener gracia, es un don, dice, o sea, viene de la palabra griega que significa un don que te ha dado, que viene del cielo, que hace las cosas con gracia. Claro, sí, pero también es verdad que el carisma a veces aparece o no aparece donde toca, es decir, si, no sé, todos somos en potencia muchas cosas, ¿no? Pero en la vida nos tocan unos papeles o unos roles, ¿no? Si esos roles son consustanciales con nuestra personalidad, probablemente ese carisma si surja, y si no nos toca la suerte de encontrar lo que nos es propio en esta vida, pues quizá eso sea más difícil. Entonces después hay bellezas vacías o carismas vacíos, que no serían carisma, ¿no? Una persona que es guapa porque simplemente es guapa, pero no es capaz de emanar nada más de sí mismo, pues no tiene mucho atractivo. Una vez o dos al medio tienes que aprovechar ese conocimiento adquirido y explotarlo al máximo en pro de la eficacia mágica, ¿no? Pero eso, conocer el juego, tenerlo practicado, tenerlo dominado, que se note que tú estás ahí, que cumples marcas una pauta, ¿no? Hay una distinción, es decir, el hecho de que tú estés ahí. Mira, algo que dijo un amigo mío muy interesante, ¿no? Que el espectador tenga la sensación de que en ese momento no podría estar ni en el mejor sitio ni con mejor persona.
Otro elemento que da la verosimilitud a un guión son los detalles. Es decir, un personaje no solo se construye con un personaje, tiene un conflicto y un mundo, sí, sino que lo hace verosímil pues son los detallitos, aunque solo sea, pues yo qué sé, el Teniente Colombo, ¿no? en la serie de televisión, ¿no? Que siempre gira un poco la cabeza y tartamudea al hablar. Sí. Es decir, no son, como decíamos antes, no es nada casual, pero que cualquier detalle lo hace cercano. Exacto, sí, lo hace próximo, sí, en magia Lo hace constante. próximo. ¿Vosotros tienen importancia los detalles en la cartomagia? Sí, o sea, los detalles con respecto a la magia en cuanto a su ejecución, puesta en escena, etcétera, clarísimamente los tienen, ¿no? Pequeños detallitos que lo que hacen es definir mejor la situación en la que en el momento se está creando. Y después a nivel de interpretación o de actuación, ¿no? Tamariz es un caso emblemático con el violín invisible que toca de vez en cuando, el ta-ta-chan, cosas por el estilo. Coletillas de Lavá, del estilo de no se puede hacer más lento. Todo ese tipo de detalles van definiendo una personalidad y efectivamente la hacen más próxima al espectador, ¿no? La hacen más cercana, más comprensible, ¿no? Más divertida, más amena, rompe el hielo. Sí, claro, hay efectos que espacialmente tienen mucha importancia. Nosotros dividimos, que esto creo que viene del teatro, dividimos el tapete en 3 partes longitudinales y 3 partes transversales. Entonces hay unas áreas psicológicamente muy estables. Esta, por ejemplo, es el lado de sombra, ¿vale? Ese es el lado de semisombra, es decir, todo lo que se ve aquí el espectador no lo percibe, no le hace caso. Aquí es un poquito menos, pero también está. Esta es la parte más representativa y esta pues, probablemente sea la más intensa. Entonces, tú repartes la información según dónde actúas o dónde trabajas o dónde dejas algo. Aquí puedes hacer cositas que nadie va a mirar, que nadie verá, ¿no? Es la parte más apartadita de la escena. Y aquí es la más importante. Si yo tengo que revelar una carta de Justicia de Trébol, pues la revelo aquí, ¿no? Si tengo que hacer una exposición de cartas, pues igual la haré en el centro del tapete, ¿no? Claro. Entonces miré para atrás, miré para adelante, para quizá no pasar por encima de ellas, para no cruzar las manos, para no enturbiar, porque en muchas ocasiones el juego puede estar muy bien construido y a la hora de interpretarlo, estos detalles lo afectan muy en contra. Dejar la baraja en cualquier lado, coger el estuche, abandonarlo en cualquier parte que después molesta, hay que tenerlo, forma parte de la construcción de un juego clarísimamente, como de decidir qué espectador elegirá la carta, si el de la derecha o el de la izquierda, por razones de presentación y por razones de cobertura, como siempre. Claro.